Que damos gracias al Señor cuando vemos la obra que Él está haciendo en diferentes lugares. Hoy vamos a hablar de la masculinidad bíblica. O sea, ¿qué es un hombre y para qué nosotros fuimos creados? A mí me gustaría dar una definición que da el pastor John Piper, y es la siguiente. La masculinidad es un sentido de responsabilidad piadosa para dirigir, proveer y proteger a la mujer de una manera apropiada en las diferentes relaciones que tenemos con ellas como hombres, ya que son los elementos centrales e indispensables, óigame bien, para la cual Dios nos creó como hombres. Dirigir, proveer y proteger. En otras palabras, cuando hablamos de masculinidad, estamos hablando de la manera como nosotros, como hombres, nos relacionamos con las mujeres en las diferentes esferas. O sea, con nuestras esposas, con nuestras hermanas, con nuestras hijas, amigas. Esto es algo sumamente importante, pero a mí me gustaría explicarles cuál es la crisis que nosotros tenemos, a ver si nos podemos identificar con ellas. Miren, lo primero es que hay una crisis teológica. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de lo que Dios nos dice en su palabra, en cuál es el rol de un hombre y cuál debe ser el rol de una mujer. Y por ese abandono, el precio que estamos pagando es un precio sumamente alto. En segundo lugar, hay una crisis social. ¿Por qué? Porque tenemos una generación que se está criando sin sus padres y eso ha impactado significativamente. ¿Qué pasa? Esa problemática se evidenció más durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los hombres en Estados Unidos, en muchos países, fueron a la guerra. Las mujeres quedaron solas en sus hogares, criando a sus hijos. Hubo países como en Estados Unidos donde las mujeres tuvieron que incorporarse a la fuente laboral, no estaban con sus hijos y entonces creció una generación que se conoce como los baby boomers, que creció sin sus padres, y eso fue algo muy inusual. ¿Cuál fue el resultado de esto? De una manera visible y cuantificable, que los divorcios estuvieron de un 40 a un 50%. Yo no sé cuánto es aquí en España. ¿Cuánto es los divorcios? ¿Qué porcentaje? Uno de cada tres. Uno de cada 33. Miren, yo no sé si será que aquí se casan menos personas que en República Dominicana, pero en unas estadísticas que yo tomé del censo dominicano de matrimonios y divorcios, a mí me dio alrededor de un 45% de divorcio, casi un 50%. Y nosotros conocemos, todos nosotros, parejas que están casadas, que no se divorcian por conveniencia social, económica, por los hijos, por el temor a quedar solos. O sea que para matrimonios con problemas, el 50% que se divorcia, yo calculo que del otro 50%, hay un 50% más que tiene problemas e inconvenientes que se soportan. En Estados Unidos, que hay una población de alrededor de 350 millones de habitantes, un 25% de los niños vivían sin sus padres, sin uno de sus padres biológicos. Y ese es uno de los problemas familiares más serios. Yo no sé las estadísticas aquí en España. Fíjense cómo es el problema. Una crisis teológica, no hacemos caso a la palabra. Hubo una crisis social por la problemática que se ha presentado a través de los años, guerra, abandono. Pero esta es una sociedad hedonista. Esta es una sociedad que busca el placer como el objetivo de su vida. Y vemos a las personas buscando comodidad, buscando placer, buscando su propia satisfacción, tratando de desarrollar su propio potencial, es un humanismo latente. ¿En qué estamos muchos hombres o están muchos hombres? ¿Empeñados en conocer la voluntad de Dios? ¿Empeñados en hacer sus devocionales? ¿Empeñados en instruir a su familia en los caminos del Señor? ¿O
en trabajo, en dietas, en ejercicios, en deporte, viviendo para los placeres. ¿Cuándo que nos vamos a beber una copa? ¿Cuándo vamos a salir a almorzar? Yo no digo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que eso está primando. Entonces, hay una serie de factores que se están conjugando en nuestra sociedad que están acabando con nosotros, mis hermanos. Y por eso los hombres tenemos que volver a ser hombres, para lo cual Dios nos diseñó. Ahora, ¿ustedes creen que eso es suficiente? Les voy a decir otra problemática más que se da en la generación, en nuestra generación. El movimiento de liberación femenina. ¿Qué quiere hacer ese movimiento? Borrar todas las diferencias entre hombres y mujeres. Miren lo que dice este movimiento de una manera amplia. ¿Qué idea promueve? Las mujeres son fuertes e invencibles. No necesitan a los hombres. Fíjense que hay mujeres, no sé si aquí pasa con frecuencia, que quieren tener un hijo, tienen relaciones con algún hombre, tienen su hijo y se quedan solas, criando a sus hijos. Aquí se da mucho eso. No existen cualidades diferentes o únicas. Al comparar lo femenino con lo masculino es inferior. Las mujeres creen que pueden hacer las cosas mejor que los hombres. Y le voy a dar una nota ahí. Yo creo que las mujeres son sumamente capaces y sumamente enfocadas. Tengo personas conocidas allá en la República que en sus puestos ejecutivos tienen mujeres trabajando allí. ¿Por qué? Porque las mujeres se enfocan en su trabajo. Las mujeres es más difícil que una mujer engañe o robe dentro de la empresa. Yo siempre digo que las mujeres solamente tienen problemas cuando tienen algún inconveniente con su esposo, algún inconveniente con sus hijos o algún problema físico de ellas. Después están enfocadas trabajando. Pero ¿qué pasa? Que en la sociedad vemos a las mujeres reclamando los mismos roles y funciones que nosotros los hombres, que hay una igualdad. Y dicen que las diferencias entre hombres y mujeres, masculino y femenino, son insignificantes. ¿Qué nos quieren decir con eso? Que los roles son intercambiables y no importa quién lleve los pantalones. O sea, una mamá puede ser tan buen papá como el papá. Y que los roles son adaptables. Y por eso vemos ahora en la cultura feminista que ya no se habla de hombre y mujer, ahora están hablando de géneros. Y es como dice un autor, las relaciones sexuales, el matrimonio, la maternidad, la paternidad y la familia, ellas consideran que son igualmente válidas. Ellas pueden decidir, bueno, yo voy a desempeñar este rol. Mis hermanos, y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, no estamos viendo otra cosa. Pero en el fondo aquí lo que se está negando es la obra de Dios. Estamos diciendo que el género, como ellos lo quieren conformar, es fruto de la casualidad, del azar. O sea, como veremos más adelante, que Dios no hizo al hombre y a la mujer con características distintivas y nosotros estamos absorbiendo esa cultura. Dice el doctor Albert Mohler, que es el presidente del Seminario Bautista del Sur, lo siguiente: si el género sexual es meramente incidental respecto a nuestra humanidad básica, entonces debemos ser libres de poder hacer cualquier ajuste, cualquier alteración o transformación respecto a las relaciones sexuales que cualquier generación pudiera desear o exigir. Entonces, ¿qué ellos están diciendo? Que el rol del hombre como hombre es una construcción social e histórica. Y el rol de la mujer como la mujer es una construcción sexual e histórica. Y que eso lo hemos diseñado nosotros los hombres para tener a las mujeres oprimidas. Y dice Wayne Grudem, ese teólogo que me imagino que conocen, y John Piper: hoy día la tendencia es presionar la igualdad de hombres y mujeres a través de minimizar la importancia singular de nuestra masculinidad o feminidad. Pero esta depreciación de la personalidad del varón y la mujer es una gran pérdida, es causar un daño tremendo a generaciones de jóvenes y jovencitas
que no saben lo que significa ser un hombre o una mujer. Hoy día, la confusión acerca del significado de la personalidad sexual es epidémica. Un niño que dice, no, yo soy una niña. Una niña que dice que es un niño. Las consecuencias, como dicen ellos, se traducen en un aumento de los divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, más disturbios emocionales y más suicidios que vienen como resultado de perder la identidad dada por Dios. Pero les voy a decir otra cosa. También tenemos el relativismo reinante. Nada es nada. ¿Qué tú crees? No, yo creo que la mujer puede desempeñar cualquier rol y que es más poderosa que el hombre y tiene más fuerza. ¿Tú crees eso? Pues está bien. Vive conforme a ese relativismo. ¿Y qué está pasando? No se están levantando voces. No estamos viendo a muchos hombres desempeñando su rol. Y hay muchos que piensan que pueden vivir como ellos quieren. Pero, ¿qué dice la Escritura? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es, ¿qué? Camino de muerte. Ahora, ¿qué es lo que hay, mis hermanos? Nosotros, sin darnos cuenta, estamos siendo influenciados por esa corriente. Ese relativismo nos ha afectado a nosotros. Y usted ve ahora a los hombres que están cediendo y no están llevando a cabo el rol que Dios diseñó para ellos. Hay crisis teológica, hay una crisis social. Vivimos en una sociedad hedonista orientada hacia el placer. Tenemos el movimiento de liberación femenina golpeando fuertemente. Tenemos el relativismo que impera en nuestra sociedad. ¿Le digo algo más? Tenemos un fenómeno entre los hombres que da hasta vergüenza, y es la adolescencia extendida. ¿Ustedes saben lo que es? ¿No saben lo que es eso? Hay un fenómeno cultural que ha crecido y se ha desarrollado en estos últimos tiempos. Miren lo que pasa, ¿okay? En mi caso, yo tengo 61 años de edad ya. Yo me casé a los 23 años. O sea, estuve en el instituto, en el colegio, como ustedes le dicen, instituto, en la universidad, trabajaba, y a los 23 años me casé. Eso era lo normal, lo común antes. Ya yo no sé ahora cómo es. Un hombre de 22 a los 28 años ya se estaba casando. Tenía su familia, tenía sus hijos, trabajaba, estaba a tiempo con su familia, con sus hijos. Los hijos se iban de la casa, se casaban, seguían el mismo patrón, luego esa persona se jubilaba, y ese era el tiempo normal de cómo se hacían las cosas. Pero ahora hay una tendencia de la adolescencia extendida. Los hombres se casan ahora después de los 30 años, no quieren tomar responsabilidades. Yo digo algo, como las mujeres se lo ponen tan fácil a los hombres, ¿para qué yo voy a tener una responsabilidad así? Porque antes, hace unos años, uno siempre, ¿verdad? Si tenía la oportunidad, se podía acostar con la novia, pero no eran tan fáciles las oportunidades. Entonces uno quería casarse para vivir con su mujer. Pero ahora, las mujeres en su liberación ponen las cosas tan fáciles a los hombres que se conocen hoy, van a la cama y tienen relaciones, que el hombre, ¿para qué va a tomar responsabilidades? Yo lo digo de esa manera. No tengo por qué tomar ninguna responsabilidad. Cuando tengo un deseo sexual, busco a alguna de las amigas, a alguna de las muchachas, salgo con ella, me acuesto con ella, tengo relaciones y ya. Entonces, fíjense lo que este artículo que salió en la revista de New York Times. El artículo dice así: ¿qué está pasando entre jóvenes de 20 años y más? Está sucediendo en todos lados, en todo tipo de familias, no solo gente joven regresando a casa, sino también jóvenes tomando más tiempo en alcanzar la adultez en este sentido general.
Esto es un acontecimiento que precede el actual estancamiento económico y nadie conoce aún cuál será el impacto de esto sobre las posibilidades de estos hombres y mujeres jóvenes, en los padres de quien muchos de ellos dependen, en la sociedad construida con la expectativa de una progresión ordenada, en la cual los hijos terminan la escuela, crecen, comienzan su carrera, forman una familia y eventualmente se retiran para vivir de sus pensiones. También reciben el apoyo de sus hijos. Ese ciclo tradicional está trastocado, dicen ellos. Ya los jóvenes están sin atadura, tienen lazos con parejas románticas, no quieren establecer un hogar a temprana edad, sino quieren estar en las casas viviendo bajo el techo de los padres. Entonces, miren lo que hay. Eso ocurre más entre nosotros los hombres. Yo tengo 34 años como uno de los pastores de USJ y trato mucho con hombres jóvenes. Los hombres no quieren casarse aún en la iglesia, aunque no estén en la calle teniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Usted lo ve en la iglesia, el grupito de hombres van a los retiros, se relacionan con ciertos grupos de hermanas, pero resulta que nunca encuentran a la hermana que ellos están buscando. Yo le digo, padre, tú estás buscando a mi universo piadoso. Tú no la vas a encontrar. Y en el fondo, tú lo que no quieres es aceptar un compromiso y establecer una relación con una muchacha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos hombres están así, como satélites. Como nosotros decimos, yo no sé si aquí se utiliza ese término, son como galletas con gorgojos. ¿Sabes lo que son los gorgojos? Que se comen la galleta, ya cuando están viejas. Esos hombres están así. Ya usted los ve con 40 y pico de años, 50 y pico de años, 30 y pico de años largos, y no se deciden. ¿Y cuál es el problema? No, que no he encontrado la mujer que yo estoy buscando. Puede que sea verdad, yo no puedo buscar sus motivaciones, pero la experiencia me ha enseñado que no quieren aceptar un compromiso de lo que es su matrimonio. Prefieren estar así en esa soltería. Mientras tanto, mis amados, oigan esto, las mujeres en la iglesia solteras que usted ve son mujeres preparadas, que están trabajando, que pueden dirigir un hogar, y muchas de ellas solteras se sienten frustradas porque uno le pregunta, cuéntame, hermana, dime en qué tú estás, que hay un enamorado en el panorama, y muchas me dicen desencantada, pastor, yo no veo hermanos aquí, pero no solamente no lo veo aquí en nuestra iglesia, sino cuando se reúnen grupos de jóvenes, retiros de otras iglesias, tampoco aparecen. Entonces son mujeres capaces, son mujeres preparadas y no encuentran un buen hombre. Dice cristiano. Yo hice un trabajo que tuve que hacer, y del 100% de estudiantes que ingresan a la universidad, oigan esto, el 67%, en República Dominicana por lo menos, son mujeres. Yo no sé cómo es aquí. Y de ese 67%, de los que se gradúan, el 70% son mujeres y no hombres. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Tenemos en la sociedad mujeres capaces, mujeres preparadas, y la verdad es que creo es que, como nosotros decimos allá, no sé aquí si usted dice este término, esos hombres tienen miedo de marcharle a esas mujeres, ¿me explico? De enamorarlas, porque yo creo que las consideran inclusive que están mucho más capacitadas que ellos. Ahora, ¿qué pasa? Como este es un problema que me imagino que no solamente ocurre en la República Dominicana y en Estados Unidos, sino que aquí también lo estamos viviendo. En Estados Unidos, un grupo de hermanos, donde estaba John Piper, Wayne Grudem, hicieron un concilio para la masculinidad y la feminidad, que se conoce como el concilio de Danvers. Y ellos, ante esta incertidumbre en cuanto a el rol del hombre, el rol de la mujer, los efectos tan trágicos que esto está ocasionando, esa corriente del movimiento feminista que nos habla del igualitarismo y no del complementarismo, o sea, que nos dice que hombres y mujeres pueden desempeñar los mismos roles como hemos visto.
Y esa ambivalencia que se presenta en la sociedad, ellos hicieron una serie de declaraciones teológicas que a mí me interesa que las veamos, que son bien sencillas, mis hermanos, pero que eso nos ayude a afirmar cuál es nuestra posición. Fíjense, hombres y mujeres, Adán y Eva, fueron creados a la imagen de Dios. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Dios nos ha dado roles diferentes en nuestra masculinidad y en nuestra feminidad, pero ambos tenemos la misma dignidad. Fuimos creados a la imagen de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, algo que ustedes conocen, pero quiero repasarlo para que podamos afirmarlo, inclusive con otras personas. Como nos dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces, sí. Sí, que tú has mencionado la palabra roles. Es bueno que tú le expliques. ¿La otra palabra? Roles. Ajá. El rol del hombre. El rol El diseño, el rol, nosotros lo vemos como el diseño que Dios ha dado tanto al hombre como a la mujer, cómo él debe comportarse y cómo ella debe comportarse, en ese sentido. Hermano, si hasta aquí, no sé cómo consideran los pastores, ¿hay alguna pregunta? Podemos hacerla ahora, antes de seguir. ¿Me parece bien, pastor, o seguimos? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a la crisis, a lo que estamos viviendo? ¿Algo que alguno de ustedes nos quiera aportar de la situación en España o decirnos algo de eso? No, aquí la adolescencia extendida no es un problema. Sí. Cada vez más tenemos hogares en los que los hijos permanecen durante hasta los 30 y largos sin ningún tipo de perspectiva de formalizar una familia, porque se encuentran cómodos en el hogar y buscando, como dicen, ¿no?, la princesa que nunca llega. Sí, eso es muy habitual. Fíjense lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, no nadie más, Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Creados a la imagen de Dios, para ser como Él, para representarlo. Es un privilegio dado a hombres y mujeres en toda la creación. Fíjense que es un privilegio que no fue dado ni a los animales ni a los ángeles. No se dice que los ángeles son creados a la imagen de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio. Somos iguales en valor y dignidad. ¿Por qué? Porque ambos somos criados a la imagen de Dios. Cuando hablamos de roles, de la función que debe desempeñar al hombre, y se dice que el hombre es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, como veremos esta tarde, dice, no, pero eso es que tú quieres decir que las mujeres son inferiores, que las mujeres son esclavas, que vamos a estar subyugadas a los hombres, y eso no es así. Eso es un diseño dado por Dios. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que el hombre tiene más la imagen de Dios que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Eso nos enseña que ningún sexo es mejor o peor que otro, que nosotros no podemos sentirnos superiores a las mujeres ni inferiores a ellas tampoco. Cuando una mujer se convierte, ¿no tiene el Espíritu Santo también orando en ella? ¿Sí o no? Sí. ¿No somos bautizados como miembros de un mismo cuerpo? Sí, somos bautizados como miembros de un mismo cuerpo. Las mujeres, al igual que los hombres, ¿no tienen dones espirituales? Tienen dones espirituales. Somos uno en Cristo. Entonces, si vamos a hablar de masculinidad o feminidad, debemos hablar de que tenemos un valor igual, porque somos creados a la imagen de Dios. En segundo lugar, los hombres y las mujeres tenemos roles diferentes, pero no es una construcción histórica, fue que Dios lo diseñó así. Eso no fue un invento de ningún hombre. Miren lo que dice la Convención Bautista del Sur. El marido y la mujer tienen el mismo valor ante Dios, ya que ambos fueron creados a imagen de Dios.
La relación matrimonial modela la forma en que el hombre, en que Dios se relaciona con su pueblo. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él tiene la responsabilidad dada por Dios de proveer, proteger y llevar a su familia. Una esposa debe someterse con gracia al liderazgo como siervo de su marido, incluso como la iglesia se somete voluntariamente a la dirección de Cristo. Nosotros estamos llamados en nuestro matrimonio a reflejar la relación de Cristo con su iglesia. En tercer lugar, nos dice que Dios le dio al hombre la responsabilidad, óigame bien hermano, de ser los líderes, de ser la cabeza, de guiar en la relación. Pero eso viene en el orden de creación. Eso no viene después de la caída. Dios nos diseñó para eso. Y ese es un rol que nosotros tenemos que cumplir. ¿Quién fue creado primero? ¿Adán o Eva? Adán. Y Eva después. ¿Quién representaba a la raza humana? ¿Adán o Eva? Adán. Cuando Eva lleva al hombre a pecar, eso solamente lo voy a decir rápidamente. Pero ¿a quién Dios llamó a cuenta? Cuando se habla de la raza humana, se habla del hombre, mis hermanos, no se habla de la mujer. Cuando se habla del nombre de la mujer, de que Dios hizo a la mujer y se la presentó al hombre, dice, entonces el hombre dijo, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Quién le dio el nombre? ¿Fue Adán que le dio el nombre a ella? Dios le habla a Adán, mis hermanos. Ella fue creada como una ayuda idónea para Adán, no para ser la cabeza. ¿Y qué es lo que está pasando, mis amados? Que nosotros hemos soltado, hemos dejado de cumplir nuestro rol. Y ese es el caos que hay en la sociedad. Ese liderato de Adán en el matrimonio fue establecido antes de la caída, no después de la caída. Y fruto de la caída, del pecado del hombre, es que hay una distorsión en los roles, mis hermanos. Por eso, nosotros tenemos que predicar la restauración que hay en Cristo. El hombre está, pues, esclavo del maligno. Y Cristo vino a redimirnos. Cristo pagó el precio del rescate para sacarnos de ese mercado de esclavos. Cristo no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y la única manera de nosotros rescatar a nuestra sociedad es presentando el evangelio de la salvación que tenemos en Jesucristo, porque no tenemos otra opción, mis hermanos. No es haciendo marcas y cosas, es trayendo el evangelio, el poder de Dios para salvación. Porque eso es lo único que puede cambiar al hombre. Para rescatarnos de ese mercado de esclavos, Cristo dio su propia vida. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La única manera de quitar las distorsiones que el hombre tuvo en la caída, fruto del pecado, es la redención que tenemos en Cristo. Es proclamar el mensaje del evangelio. Es la verdad del evangelio lo único que nos hace verdaderamente libres. Es el evangelio. Cuando el Espíritu, cuando es predicado, cuando una persona confía en Cristo para salvación, cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros, que ese liderato egoísta que tenemos, despótico, que queremos aplastar a nuestras mujeres, va cambiando y se va conformando a lo que Dios dice en su palabra. Y esa resistencia que tiene la mujer, ese poco deseo, ese antagonismo a someter corazones,
de nosotros. Mis hermanos, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? ¿Cuál es la parte de nosotros, de este grupo de hombres que estamos aquí, de los hombres que componen la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Hay dos cosas que podemos hacer. Una, ver si nosotros no estamos cumpliendo, y esta tarde lo vamos a ver, el rol que Dios nos ha asignado. Y debemos ir a los pies del Señor en confesión de nuestros pecados, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Nuestro Dios es el Dios de infinitas oportunidades, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y pedirle perdón también a nuestras esposas, los que estamos casados, si no la hemos guiado como deberíamos guiar. Y debemos proclamar esa verdad del Evangelio con nuestros labios, pero más que todo con nuestras vidas. Es muy fácil hablar, pero es muy difícil vivir una vida de piedad si no tenemos una relación personal con Cristo y si no estamos creciendo cada día en su palabra. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, mis amados? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna participación? ¿Algún aporte que ustedes quieran hacer? Bueno, estoy trabajando con un compañero que no es creyente y claramente tiene una crisis del matrimonio, resultado de su no participación como cabeza de familia, y de todo eso, pues, resultado que su mujer tampoco está atendiendo a la familia, o sea, están en una crisis. Luego estamos hablando de la Biblia, de que Dios puede cambiar eso y puede cambiar incluso su matrimonio, pero él no sigue defendiendo las cosas que se escuchan, ¿no? Hoy en día, pues tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo esto. Entonces él es ciego para poder ver que este es resultado de sus decisiones o de su forma de vivir, así de esta manera, y sigue defendiendo esto hasta que un día no va bien eso, ¿no? Mi pregunta es, ¿tiene algún consejo o algo que puedo aportar a él, aparte de hablar del Evangelio? Hermano, llevarlo a la palabra, lo que nos ayuda es la obra de Dios en el corazón de una persona. Él está ciego, él está muerto en delitos y pecados, él tiene un amo. Por eso él tiene ese relativismo, él no sabe para dónde va. Y solamente cuando uno lo lleva a la palabra y le muestra lo que Dios dice y ora al Señor, es que podemos esperar un cambio, porque solamente Dios es que nos ilumina. Esa persona está cegada por Satanás, él está en manos de él, y es el Evangelio que hace que resplandezca Dios en su corazón. No hay otro camino, no hay otro camino. A veces uno quisiera tener otro tipo de argumento, pero el mejor argumento que podemos tener es la palabra de Dios, y enseñarle lo que dice la palabra y clamar al Señor que haga una obra en su corazón, a menos que alguien tenga otra solución. Perdón, no lo vi, hermano. Yo creo que hay estadísticas que nos hablan de que hay mucho más hombres, más de 50 y 60 años, que no se casan, y más mujeres candidatas para casarse. Los hombres normalmente, yo creo que se acobardan muchas veces, es uno de los factores. Se acobardan de casarse por la situación social, política y económica en un país. Pues eso lo tengo, por ejemplo, un ejemplo en Macedonia, donde nací, en mi pueblo. Pues un pueblo ahora actualmente tiene 800 habitantes. Hay más de 50 hombres que tienen más de 60 años y no quieren casarse. Y esto, claro, es principalmente por no conocer los principios de lo que el Señor quiere para nosotros,
Y por otra parte, pues esto que digo, todo el mundo que se acobardan y tienen miedo cómo van a criar a sus hijos en una situación como está, por ejemplo, en Macedonia. Sí. Yo entiendo que eso pase en el mundo de los no creyentes, pero en el mundo cristiano, que un hombre, ¿verdad?, no se está acostando con todas las mujeres teniendo relaciones sexuales, se hace difícil. Porque es que no tiene deseo sexual, o qué es lo que pasa con esos hombres que pueden vivir así. Yo entiendo que algunos pueden tener el don de continencia, pero no todos los hombres en ese sentido. Bueno, era una reflexión también. En mi ámbito laboral, yo como policía veo muchísimos desequilibrios, sobre todo en los últimos tiempos, relacionados con el poder que la mujer o la sociedad le ha otorgado a la mujer, en esa descompensación que existía por el tema de la violencia de género y demás. Aquí en España estamos viviendo como una discriminación positiva hacia la mujer ahora, donde se le ha otorgado a la mujer una serie de mecanismos con los cuales muchas de ellas abusan, desequilibrando pues todavía más, si cabe, esta situación de injusticia, ¿no? Y bueno, lo que sí percibo es que hay muchísimos compañeros que observamos esto y ellos mismos se dan cuenta de que las referencias que existían en el pasado, tal vez influenciadas por, de alguna manera, por la influencia de la palabra de Dios incluso, ¿no? O en una sociedad un poco más conservadora de la que hay ahora, echan de menos en un sentido esos principios o esas cosas que se regían antes, ¿no? Y evidentemente cuando les planteas el Evangelio y que el Evangelio es la solución a estos desequilibrios que estamos viviendo ahora, ellos por otra parte rechazan de pleno, ¿no?, que sea el Evangelio la solución a este desequilibrio que estamos viviendo ahora. Y eso me choca mucho porque no quieren ni una cosa ni la otra, se encuentran como en una posición de criticarlo todo, pero no desear una cura, ¿no?, o algo efectivo que pueda darle sentido a todo esto que están viviendo, ¿no? Eso era una reflexión. Y por otra parte, también observo muchas personas de mis propios compañeros laborales que han tenido una experiencia negativa, es decir, la mujer ha tomado ya las riendas de abandonar al hombre en muchas ocasiones, pues movido por lo que antes no se hacía nunca, era eso, pero hoy día muchas mujeres deciden abandonar el matrimonio y ellos en una posición, en vez de reflexionar o de intentar buscar pues, una solución más cercana a lo que la palabra de Dios dice, todo lo contrario, ¿no? Se vuelven mucho peores y adoptan valores, si cabe, peores que los que han ellos recibido, diríamos, ¿no? Y bueno, esa es un poco la gloriosa. Yo creo que es el mismo problema de lo que estamos hablando. La gente observa, pero no reconoce que el problema está como líderes de la familia. Porque esa Y obra, están criticando, pero no saben la solución. esa obra es Dios que la hace en el corazón de la persona cuando le muestra su condición. Pero déjame decirle algo, miren, aún antes, mi suegro no es creyente, tiene 84 años. Él emigró cuando tenía 17 años, él es asturiano. Va a Santo Domingo, trabaja allá, ¿verdad? Forma su familia y todo. Y eso pasa con muchos en la colonia española allá, en Santo Domingo, en la República Dominicana. Eran personas de trabajo, personas que se casaban, sus mujeres se quedaban en la casa criando a los hijos, ellos salían al trabajo, instruían a sus hijos, ¿verdad? Con los principios, con los valores, con los que fueron criados, pero todo eso se ha ido perdiendo, ¿me entiendes?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y él no es creyente, pero hay principios y valores que aún los no creyentes es lo que preserva una sociedad. Pero todos esos principios y valores, del rol del hombre, del rol de la mujer, de la madre, del padre, de los hijos, del respeto de los hijos a los padres, que no se mantienen ya. Y eso sana una sociedad, hermano. Entonces, estaríamos hablando de una consecuencia del posmodernismo, en todo caso, del libertinaje que existente tanto a nivel social. Y es una lástima porque si nosotros como cristianos queremos mantener o intentamos mantenernos en una línea, es como nadar contracorriente en una sociedad. Sí, sí, pero nosotros tenemos la verdad absoluta que viene dada en la palabra de Dios. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que enseñar, redarguir, reprender, instruir en justicia, a fin de prepararnos para toda buena obra. Hermanos, tenemos la palabra, eso es lo que debemos darle a las personas. Sí, pero yo añadiría que está la gracia común. Yo creo que no hay que subestimar el valor de la gracia común, en el sentido de que Dios es bueno para con todos. El matrimonio es algo de la creación para no creyentes también, no solo para creyentes. Y entonces, aunque entiendo la urgencia de predicar el evangelio a todo el mundo, por supuesto, pero aún así todos hemos conocido matrimonios felices entre personas no creyentes. A veces los no creyentes tienen valores que nos sorprenden porque aún sin ser creyentes están viviendo como si lo fueran, o hay unos valores ahí que vienen de la gracia común. Entonces a veces podemos dar la impresión de que la gente tiene que convertirse a Cristo para tener un matrimonio que pueda sobrevivir. Pero mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos ellos tuvieron matrimonios felices, que yo sepa, sin ser creyentes ninguno de ellos. Y por lo contrario, hay matrimonios cristianos que se rompen también. Entonces, no estoy quitando la necesidad de la enseñanza bíblica sobre el hombre y la mujer, solo que creo que también debemos tener en cuenta que aun cuando alguien quizás no se convierta o no ahora, no quiere decir que no le podamos ayudar, porque dentro de la esfera de la gracia común también hay esperanza de que personas no creyentes también puedan aplicar unos valores a su relación matrimonial, ¿no? Cuando yo ponía el ejemplo de mi suegro, él no es creyente ni mi suegro es creyente, y tienen ya casi 60 años de casado y tienen un matrimonio que es ejemplar en ese sentido, a la luz de lo que dice Andrés. Sí, mi hermano. No quiero quitar valor y eso a los jóvenes, nuestros jóvenes, ¿no? Porque yo creo que tienen el deseo de hacer lo bueno y hacer lo que Dios quiere. No es que sean miedosos y que no estamos generalizando. Ahora, para todos. cuando yo tenía 25 años, por un sueldo y medio pude comprar una casa. Ahora, entre todos nosotros, apenas tenemos un sueldo suficiente para comprar un piso normal. Entonces, el compromiso que tiene que tomar un joven hoy día es muchísimo más. Solo para comprarse una casa, tiene que encontrarse con una chica que gane 3 veces más que él. Y además, un trabajo de por vida. ¿Cuántos aquí tienen un trabajo de por vida? Pues 2 o 3 funcionarios entre toda la iglesia, ¿no? Y entonces, pues yo creo que hoy día tenemos que casi hacer una contracultura tan radical que busquemos otras soluciones para la vida, porque en nuestro caso era posible comprarse un piso y tener a la mujer sin trabajar. Hoy día es absolutamente impensable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para casarse y tener hijos enseguida es un sueño que no podemos, y eso viene influido por esa liberación femenina que aumentó al doble y después al triple y 10 veces más en una generación. Es así, mi hermano. Por eso
los jóvenes deben prepararse lo mejor posible para producir más en ese sentido y enfrentar los retos que nosotros tenemos ahora. Y no decimos que la mujer debe quedarse en la casa. Esta tarde vamos a ver cuál debe ser el rol del hombre en ese sentido. Miren lo que pasa ahora. Es verdad que ambos muchas veces tienen que trabajar para producir y mantener la casa, pero también tenemos el inconveniente, por lo menos uno lo ve mucho, de que para tener una casa más grande, un coche más grande, un televisor de 100 pulgadas, entonces el hombre manda a la mujer a trabajar más de lo que debe hacer y la expone, como vamos a ver esta tarde, a una serie de peligros y de presiones que no debe estar soportando quizás, porque da como un hecho que la mujer tiene que trabajar una tanda corrida. Yo entiendo que muchas veces es necesario que el sueldo de ambos, porque en nuestro país no es diferente a lo que pasa aquí, pero que ya el hombre, en vez de prepararse y decir, mira, yo prefiero trabajar turno y medio, 2 turnos, 2 empleos, y sacrificarme yo para que tú estés cuidando a nuestros hijos y ellos no estén frente a un televisor, en las redes el día entero. El hombre dice, no, vamos a trabajar los dos. Y es en ese sentido que yo lo digo, por su propia comodidad. Man, ¿le va a decir algo? De pastor. No, me va a decir asiento, nada. que digo que sí, Okay. que sí. Miren, a mí me gustaría esta tarde, cuando nos reunamos, que veamos cuál es la función del hombre como líder, que debe ser un siervo y que eso significa en la Escritura. Y es más de un esposo, pero aplica a todos los hombres. ¿Cuál debe ser su función? Amando a su mujer, lo que es un amor sacrificial de un hombre, lo que es un amor purificador, lo que es el hombre como proveedor del hogar, ahí vamos a ver algunos principios, lo que es el hombre como protector, el compromiso que nosotros hacemos cuando nos casamos. Son características de un hombre que ama. Líder, amante y en tercer lugar, que debemos conocer a nuestras esposas. Debemos conocer su fortaleza, sus debilidades para nosotros poder guiarlas. Me gustaría darle en cada uno de esos puntos una serie de principios prácticos para que los implementemos en nuestro matrimonio. Pero yo no quería dejar de explicar la problemática que estamos viviendo y cómo, de manera general, a esa problemática la solución es el Evangelio de Cristo. Es muy bueno lo que el pastor dice, en su gracia común Dios hace salir el sol, ¿verdad? Y nos da lluvia y sol a malos y a buenos. Y esos principios bíblicos que se han mantenido a través de los años es lo que ha mantenido esta sociedad, pero vemos cómo ya esos principios bíblicos se han ido deteriorando, no se toman en cuenta por el relativismo, por el movimiento de liberación femenina, por la obra de Satanás en la sociedad y cómo eso nos está afectando. Pastor, yo no sé qué tiempo teníamos, yo aquí concluí esta parte. Bueno, estamos bien de tiempo porque son casi las 12 y aquí nadie come hasta Entonces, ¿podemos tratar algún otro punto o lo dejamos aquí? Sí, podemos. ¿Qué tiempo tenemos? Pues yo había pensado en terminar a las 12:30 más o menos, es razonable 1 hora y media. Entonces tenemos media hora, pues quizás dejando 10 o 15 minutos para preguntas al final. Ok. Algo así. A mí me gustaría hablarles, hermanos, entonces, de cómo Dios nos llama a ser líderes. Y cuando hablo de liderato, voy a hablar en la relación matrimonial, pero eso se aplica a las diferentes áreas. Cuando hablamos de liderato en la Escritura, hablamos de servicio. Nosotros todos estamos llamados a ejercer ese liderazgo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que para nosotros el líder es el que está dando orden, es el que está jefiando, el que está haciendo las cosas como le parece. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20. Dice
que la madre de los hijos de Zebedeo se le acerca al Señor, se postra ante él y le pide: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dice que no sabe lo que está pidiendo. Y fíjense que en el versículo 24, ¿qué pasó con los otros discípulos? ¿Qué dice ahí? Se indignaron. ¿Y por qué? ¿Fue por la petición de ellos o fue porque se le fueron adelante? Y hicieron la petición ellos primero. Fue porque se le fueron adelante. Porque ellos querían lo mismo. Ellos pensaban: Jesús va a ser rey, libertador político, económico. Fíjense cómo la madre de los hijos de Zebedeo va y le dice: yo quiero uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Cuáles son las dos posiciones más importantes en el gobierno de España después del presidente? ¿Cuáles son? En República Dominicana es el secretario administrativo de la presidencia, después del presidente, ¿verdad? Y el secretario técnico de la presidencia. Esos son los dos puestos mayores. ¿Aquí cuáles son los puestos? El vicepresidente y Sí, los ministros. Ok, yo no digo vicepresidente en República Dominicana porque allá el vicepresidente es una figura decorativa, ¿me explico? No tiene poder en ese sentido. Pero fíjense lo que el Señor les dice a partir del versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Ellos utilizan su poder, su autoridad, de una manera carnal. Nosotros no podemos ejercer la autoridad así. Versículo 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. ¿Cómo mide el mundo la grandeza de un hombre? Por el dinero que tiene, por el carro que tiene, las joyas que usa, las ropas costosas que tiene, las propiedades materiales, la cantidad de hombres que manda en la junta administrativa en la cual se encuentra. Cuando usted ve a una persona así, ¿qué usted dice? Oye, es un señor sumamente poderoso, es una persona grande. Pero Cristo está definiendo aquí quién es grande en el reino de Dios. Y nos dice que son dos grupos dentro de la sociedad: el servidor y el esclavo. El servidor era el que trabajaba en una casa de familia por un salario, y el esclavo no tenía ningún derecho porque era un esclavo. Y él dice: esos son los que realmente son grandes. Y él pone el ejemplo y dice: pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo no vino para ser servido. Cristo vino para servir. Cristo no vino para ocupar un trono. Él vino para ocupar una cruz. Y eso fue lo que la gente religiosa de su tiempo no pudo entender. Los judíos estaban esperando al Mesías, aquel que lo iba a liberar. Ellos estaban buscando un conquistador, no un hombre que iba a ser quebrantado en una cruz. Ellos esperaban al rugiente león de Judá. ¿Qué pasa? Recibieron al manso cordero de Dios. El punto es este, mis amados, que si ese es el ejemplo de Cristo y Él nos llama a ser como Él, nosotros estamos llamados a servir, no a ser servidos. Si tú y yo estamos sometidos a Dios, estamos llamados primero a servir. La verdad es que ¿es esto una realidad en nuestras vidas? Realmente nosotros estamos viviendo para satisfacer las necesidades de los demás. Estamos viviendo para eso. Piensen, yo decía que vivimos en una sociedad hedonista, ¿verdad? Y ese hedonismo, ese deseo para vivir para nosotros mismos, ese egoísmo, es fruto del pecado. Pero nuestro llamado, hombres, óigame bien, es servir, no es ser servido. Nosotros estamos llamados a hacer lo que sea para buscar el bien de los demás. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos es ser vistos y reconocidos por los hombres.
Muchas veces, yo hablo por mi propio corazón egoísta. Y lo que nosotros necesitamos tener es la sonrisa de Dios en nuestro corazón. Generalmente, cuando uno sirve, generalmente, no digo que siempre, no quiero generalizar, uno tiene un motivo ulterior. O uno busca que lo alaben, que lo reconozcan, o tener un beneficio económico, o más poder, o más estatus. Lo hacemos muchas veces siendo hipócritas. Y el servicio a los demás no puede tener ninguna motivación ulterior. Fíjense lo que el Señor dice. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 14. Yo quiero, siempre que hablemos, que sea la palabra quien convenza nuestras conciencias. Yo quiero que alguien lea Lucas 14, del 12 al 14. Quiero leer, alguien con voz fuerte. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Qué versículo va? Hasta el 14, 13 y 14 ahora. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Nosotros tenemos, nosotros tenemos en ese sentido dos opciones: o nos servimos a nosotros mismos o servimos a los demás. Y cuando servimos a los demás, estamos imitando al Señor. Piensen, mis hermanos, actividades que ustedes hayan hecho hoy, ayer, antes de ayer, servicio en la iglesia, ¿realmente lo hemos hecho por nuestro servicio a Dios? ¿Lo hemos hecho para ser vistos? ¿Servicio a nuestras esposas, a nuestros hijos, en la sociedad? ¿Para qué lo hemos hecho? Cuando uno lo analiza solamente, muchas veces, lo digo en mi caso, miren, yo hablo por mí, yo no hablo por nadie, en ese sentido. Uno tiene que estar hurgando en su corazón y viendo por qué hace las cosas. Aún la administración, cuando uno se para a hablar, a predicar, a aconsejar a alguna persona, uno lo está haciendo para hacerle bien a esas almas, o uno lo está haciendo para ser visto por los demás. Uno lo está haciendo para que sea el Señor que nos diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, o tú lo estás haciendo para que los demás te vean y digan: qué buen maestro, qué buen consejero, qué buen predicador, qué hermano más piadoso, qué buen esposo, qué buen padre. Lo que nosotros necesitamos es la sonrisa de Dios en nuestro corazón. Y muchas veces, mis hermanos, estamos sirviendo a dos señores y no podemos servir a dos señores. No podemos tener dos motivaciones. Fíjense cómo el Señor, repito, no vino para ser servido, sino para servir. Y cómo cuando ellos, en Juan 13, cuando Él lava los pies a los discípulos, Él les enseña, les trae una fuerte enseñanza. Todos llegan a la casa y Él cena o lo que van a hacer, y el Señor, ¿qué es lo que hace? Lava los pies a sus discípulos. Mis hermanos, no, eso está en nuestro corazón. Ser esclavos. Los discípulos que llegaron todos embullados, como decimos nosotros, hablando esto, aquello, fue el Señor que vino a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque Él quería dejar esa lección. Pero ¿qué pasa? Dígame bien. Como los discípulos estaban entre iguales nadie se lavaba los pies. Tenía que venir el siervo, el esclavo de la casa, para hacerlo. Y los discípulos ahí estaban discutiendo de quién sería el mayor. Y en ese momento viene el Señor y se ciñe y lava los pies de ellos. Hermano, lo que nosotros necesitamos y lo que este mundo necesita y lo que la iglesia necesita es ver hombres
no es fácil. No es fácil, eso demanda autonegación, demanda sacrificio. Para limpiar el baño de la iglesia, para hacer una obra de arreglar la silla que nadie está viendo, eso requiere autonegación. Estos hombres, los discípulos, ninguno se iba a rebajar a lavar los pies de los demás, porque ellos se sentían iguales o superiores, y esos pies estaban llenos de polvo, estaban llenos de estiércol muchas veces del camino. Ustedes ven la diferencia de la imagen de macho, de, como me dijo alguien, de macho ibérico que nos vende el mundo. Qué diferente es a la imagen que Cristo nos dio de un siervo. Y eso es lo que debe afectar nuestros corazones. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, mis hermanos, a 1 Tesalonicenses 2:5 en adelante. Ustedes saben cuál es nuestro mayor impedimento, nuestro orgullo. Orgullo, mis hermanos, mortificar el orgullo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:5: porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Pablo está mostrando su afecto a los tesalonicenses como una madre que está dispuesta a sacrificar su vida por sus hijos, así como Cristo sacrificó su vida por nosotros. Y ese es el modelo de liderato que nosotros debemos ejercer. Miren, mis hermanos, Cristo tenía toda la gloria en sus ojos. Imagínense eso, una completa felicidad. Comunión con el Padre, comunión con el Espíritu Santo, era independiente, tenía toda autoridad, los ángeles lo adoraban, no le hacía falta ningún tipo de riqueza. Y dice la Escritura que por amor a nosotros, Cristo dejó todo eso y vino y murió en la cruz del Calvario. Y eso es el Evangelio, ese es el mensaje que debe transformarnos a nosotros, y ese es el ejemplo que debe llevarnos a ser siervos de todo corazón. Si tenemos esa actitud en nuestros corazones, estaremos agradando a Dios en nuestras vidas. Y eso debe afectar a hombres solteros, a hombres casados, a todos nosotros. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: tú eres el líder de tu casa. Yo he hablado de siervo, pero he explicado que un líder es un siervo, ¿verdad? Mis hermanos, ¿para dónde nosotros vamos en nuestras vidas? ¿Cuáles son tus metas? Yo no lo digo a los solteros, yo no sé cuántos solteros hay aquí, pero ¿cuáles son tus metas en la vida? ¿Para dónde tú vas? ¿Tú tienes un plan definido en tu vida? ¿Qué es lo que tú piensas hacer en las diferentes áreas, en las diferentes esferas en las cuales tú te mueves? Laboral, familiar, de preparación profesional, en la iglesia. ¿Para dónde tú vas? Aquí lo hay. Hombres que echan días. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Echar un día de trabajo y me pagan un jornal. O tú estás viviendo un día a la vez, sin ningún plan, sin ningún proyecto en tu vida. Cristo tenía una meta: glorificar a Dios, vivir para Dios, no satisfaciendo su propio deseo, y eso influenció sus decisiones. Fíjense que dice la Escritura: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Okay. ¿Para dónde tú vas, hombre, en las diferentes áreas de tu vida? ¿A quién tú estás sirviendo? Yo creo que es hora de que hagamos un plan.
Porque si hay alguien que en este mundo debe ser enfocado en las diferentes áreas, somos nosotros los cristianos. No importa la edad que tengamos 100 años, ponernos metas laborales, espirituales, educacionales, financieras, eclesiásticas. Pero les voy a decir algo más. Si nosotros no tenemos metas en la vida, ¿cómo le vamos a poner metas a nuestras esposas? ¿Cómo las vamos a liderar? ¿Cómo las vamos a guiar? A nuestros hijos. Yo no sé si ustedes aquí jugaban canicas. Bolas le llamábamos nosotros. Usted ponía las canicas en el ron. Daniel sí me entiende, porque nosotros uno de muchachos jugaba eso. Y entonces uno tenía una canica grande. Nosotros le llamábamos bolas a la canica. Y teníamos una canica grande que le llamábamos bolón. Entonces usted tiraba el bolón en medio de la canica y al bolón se llamaba bon. Y uno decía, lo que coja mi bon. O sea, el bolón llegaba y golpeaba toda la canica. De la canica que golpeaba, esa era la mía en el juego. Tú estás viviendo así, a lo que coja mi bon. ¿Me explico? A lo que tire el bolón y lo que salga. No puede ser. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos. Un pastor toma las ovejas y las guía. Porque no es así. Hay momentos donde el pastor va adelante, va de un lado, va detrás, está percibido a los peligros que hay ahí en el rebaño. Tú estás velando por tu rebaño. No tienes que estar casado. En tu masculinidad tú estás llamado en las diferentes esferas, yo dije al principio, en las que nos desenvolvemos, a cuidar, proteger, dirigir en la medida de lo posible. Esposas, hijas, ayudar a nuestras madres, ayudar a amigas, no mandarlas, porque yo no tengo autoridad sobre mi madre, sino ella sobre mí en ese sentido. Ni a una amiga, yo no puedo dirigirla, a una hermana, pero sí le puedo dar consejos si me lo piden. Entonces, ¿cómo tú estás cuidando a tu rebaño? Yo le voy a decir otra cosa. Dios diseñó a la mujer de una manera y a las mujeres les gusta ser guiadas. Una mujer cristiana le gusta que la guíen guiadas como el pastor a las ovejas, no que la intimide, no que la amenace, no que la trate como si fuera una tonta, no que la trate como si fuera una imbécil que no puede pensar ni decidir ni hacer nada, no que la trate como si fuera una niña o una mujer inmadura. Pero a una mujer le gusta ser guiada porque ese es el diseño de Dios y encuentra tranquilidad, seguridad. Miren esto, mis hermanos. Cuando dos mujeres del colegio, cuando dos hombres del instituto que ustedes llaman al colegio, ¿verdad?, se encuentran después de muchos años, un hombre le dice al otro, oye, cuéntame de tu vida, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás trabajando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Te graduaste en la universidad? ¿Cómo te estás desempeñando? Eso no es lo primero que generalmente un hombre le pregunta a otro. ¿Sí o no? Sí. Y cuando dos mujeres se encuentran, ¿te casaste? ¿Tienes hijos? Y le saca la foto con todas. No es así, todos los hijos. ¿Por qué? Porque eso es propio de su naturaleza. Yo lo he analizado y la veo. Ninguna le pregunta a la otra, ¿tú eres la presidenta de la Coca-Cola Company? ¿No? Nosotros sí. Porque Dios nos creó a nosotros siempre con un propósito, con un objetivo en la vida para buscar nuestro significado, nuestro propósito. Nosotros siempre tenemos un pleito que echar, como digo yo, un objetivo que alcanzar, un proyecto que hacer. Nosotros no podemos estar tranquilos. Buscamos ese significado en la vida. Las mujeres lo que buscan es seguridad en el fondo. Dile a una mujer cristiana, si se quiere quedar en la casa con sus hijos, estando tranquila, que tú la vas a mantener para que eduque, críe a los muchachos, y generalmente le va a decir que sí. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó de esa manera. Esa es la orientación. En el mundo nos quiere vender algo diferente, pero ese es el propósito. ¿Qué tipo de líder eres tú? ¿Cómo tú estás guiando a tu familia? ¿Qué tanto tú estás involucrado con tu esposa y tus hijos? ¿Qué tanto tiempo tú pasas con ellos? Si yo te preguntara ahora, y vamos a ver algunos principios de eso esta tarde, ¿qué tanto tú conoces a tu esposa? ¿Qué tú me dirías? Dice el Señor, Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Ustedes saben por qué?
Porque el Señor dedicó tiempo a estar con las ovejas. El Señor no era un ejecutivo que le mandaba un WhatsApp, un mensaje de internet, un correo electrónico. No, Él estaba ahí con sus discípulos. Es verdad que no tenían esos medios, pero cójame la idea. Dice la Escritura que el Señor designó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En Juan 1:39 Él les dijo: venid y ved dónde estaba el Señor. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era la hora 10ª. Nosotros no vamos a ser líderes de nuestros hogares si no le dedicamos tiempo a nuestras esposas. Nosotros no vamos a ser líderes de nuestros hogares si llegamos a prender el televisor y a ver el fútbol. Yo llego cansado, yo sé lo que llega cansado. Yo por muchos años fui bivocacional, tuve que trabajar y tuve que pastorear. Y uno sabe, cuando uno llega del trabajo, de todos los problemas que uno encuentra allí, lo que menos uno quiere es que sentarse a oír a la mujer que le diga todos los problemas de la casa y lo que haya pasado y lo que pasó con los hijos en ese momento. Pero como veremos esta tarde, nosotros estamos llamados a convivir de manera comprensiva con ella. Mis hermanos, un líder no solo dedica tiempo a estar con sus ovejas, un líder instruye a sus ovejas. El Señor instruyó a sus ovejas. O sea que nosotros estamos llamados a ser pastores de nuestro hogar. Y eso implica enseñarle la palabra de Dios y modelar la palabra de Dios delante de ella. La verdad es, ¿cuántos de nosotros lo hemos visto como pastores reales de nuestro hogar? ¿Cuántos lo hemos visto así? Y eso es algo que tú debes hablar con el Señor y pedir al Señor que te dé luz. Mi hermano, y nuevamente, si hemos pecado, vamos a pedir al Señor que nos perdone, porque en Él hay perdón continuo. Ya Cristo hizo la obra por nosotros en la cruz del Calvario. Ante Dios nosotros hemos sido declarados justos, nuestros pecados han sido perdonados. Lo que pasa es que en este caminar diario, fruto del pecado, nos ensuciamos y tenemos que confesar nuestro pecado en la presencia de Dios para ser limpiados una y otra vez, una y otra vez. Miren, mis hermanos, el arrepentimiento y la fe no es solamente en el momento de la conversión. Continuamente, cada día, debemos estar arrepintiéndonos de nuestro pecado y clamando y yendo a los pies de Cristo, pidiendo perdón por nuestros pecados. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, alguna participación? Lo que he dicho, instruir las ovejas, eso es básico. Y yo creo que tendría que existir tanto a nivel iglesia como familia, matrimonio, el luego hagamos, no dar órdenes. Así es. Amén. Yo tengo una pregunta. Sí, pastor. ¿Cómo haría algún consejo práctico si el varón se encuentra con una mujer que tiene más capacidades que ella en cuanto a conocimiento bíblico, en cuanto a manejo de las escrituras, incluso en cuanto a liderazgo y capacidad de pastorear incluso a sus propios hijos? Mira, hermano, hay dos aspectos que debemos tomar en cuenta. Primero, yo decía que hay muchas mujeres que son mucho más capaces que muchos de nosotros. Pero la mujer sabe que debe someterse al marido. Pero el punto mío no es ese. Un marido inteligente o un hombre inteligente reconoce las capacidades de cada persona que está a su alrededor y la utiliza esas capacidades para la gloria de Dios. ¿Qué es lo primero que quiere hacer un hombre cuando encuentra a una mujer que es más capaz que él? Opacarla. ¿O no es así? Pisarla. Espérate, yo soy el hombre, yo soy que mando, yo soy la cabeza de aquí, tú tienes que someterte. No, yo llevo un hombre inteligente. Yo tengo un amigo que es pastor
que la esposa domina el griego mejor que él. Y cuando él está estudiando y necesita buscar una ayuda en el griego, le pregunta a la esposa. ¿Me estoy explicando? Si yo tengo una mujer que tiene dones, que conoce la escritura, que tiene, o sea, sabe cómo aconsejar, y yo lo que tengo que hacer es dirigirla, apoyarme en ella y desarrollarla a su máxima potencial sin perder mi identidad de cabeza. Yo estudié administración de empresas y yo tenía una empresa de artes gráficas que hacíamos impresos comerciales y cajas. ¿Y qué yo hacía cuando yo tenía operarios de las máquinas que eran, ¿verdad?, conocían la máquina mejor que uno, gerentes que trabajaban conmigo en producción, en calidad, que eran mejor que uno? Yo me apoyaba en ellos, pero yo seguía haciendo la cabeza. No sé si me explico. Yo dejaba que ellos se desarrollaran al máximo en ese sentido, pero bajo el liderato mío. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer en todas las áreas. Nosotros debemos ayudar a cada persona, a nuestros hijos, nuestras esposas, amigos, empleados, hermanos en la iglesia, que se desarrollen en todas las áreas. Nosotros como pastores debemos orar al Señor y proveer las herramientas para que los hermanos jóvenes en la iglesia sean mejores consejeros que nosotros, conozcan mejor la escritura que nosotros, prediquen mejor que nosotros, o sea, los líderes que van surgiendo conforme a los dones de cada uno, y conformar ese equipo, ¿verdad? Siendo uno, liderándolo uno, pero dejando que cada quien se desarrolle al máximo en la casa. No tengamos temor de eso, mis hermanos. Y un buen líder, en ese caso, pastor, si su mujer tiene más capacidades, también se acuerda de trabajar con el orgullo de su mujer y en amor llevarla a entender que su rol es someterse bajo su marido. O sea, cuando hablamos de sometimiento en la escritura, hablamos de ponerse en fila debajo de otro. Usted está bajo autoridad, todos estamos bajo autoridad, pero el que es militar sabe que yo debo respetar la autoridad. Todos debemos someternos unos a otros. Todos debemos respetar la autoridad, pero en el caso de la mujer se le manda a someterse a su marido. Y una definición que a mí me gusta de someterse es la siguiente: la libertad de ser creativa bajo el liderato de su marido. Miren qué hermoso, la libertad de ser creativa bajo el liderato de su marido. Y yo le digo esto a las hermanas cuando hablamos del rol de las esposas. Cuando un tren corre más rápido y es más libre, ¿cuando está sobre los rieles o cuando está sin los rieles? ¿Cuándo corre más rápido el tren? Cuando está sobre los rieles. Entonces una mujer corre más hermosamente cuando está sobre los rieles que Dios ha diseñado para que ella corra. Y esos rieles están dados en la palabra de Dios, y es una mujer que se somete. Así que debe ser. Amén. Amén. Hermano, ¿por qué tenemos 5 minutos? ¿Por qué no oramos? Y no sé si usted quiere concluir, pastor, orando después que algunos oren 5 minutos. Confesemos al Señor, hermano, lo que hay en nuestro corazón. Porque óyeme bien, todas estas cosas que Dios permite que pasen es para que nosotros tengamos esperanza y sigamos adelante, no para que nos apabullemos. La palabra de Dios, la obra de Cristo, lo que nos da esa esperanza en todo tiempo y en todo momento para nosotros seguir adelante. Amén. Amén. Amén.